tomamos por sentado todos los días, y es que el vaso de agua va a llegar, que el agua de la regadera va a caer y que al regar las plantas el agua no va a faltar. Pero en realidad es que atrás de cada grifo hay un laberinto del milagro de la ingeniería que viene desde la antigua Roma hasta cada gota de agua. Primero que nada, definamos qué es un contador. Y mejor aún, ¿qué es un contador en la hidráulica? Una rápida búsqueda en internet nos dice que un contador es que cuenta o que sirve para contar. No importa si mides pasos, kilómetros, electricidad, dinero o cuántos productos compró alguien en el supermercado. Pero si mejoramos un poco la búsqueda, nos damos cuenta que los contadores hidráulicos son aparatos que permiten contabilizar el volumen de agua que pasan a través de ellos. Las tuberías son conductos normalmente de metal o PVC que transportan líquidos, la mayoría de las veces agua. Por dos razones importantes, nosotros necesitamos saber cuánta agua ha pasado por la tubería y cuánto está pasando por la tubería en este preciso momento. La primera es que sabiendo cuánta agua ha pasado por una tubería, las empresas proveedoras cobran a los usuarios dependiendo de cuánto usen, ¿no? Y la segunda es para saber el caudal que está pasando por una tubería en un momento exacto. Esto puede ser útil para los cálculos en la construcción de la misma tubería o para maniobrar el resto del agua en base al caudal registrado. El caudal siendo la cantidad de agua que pasa por un punto en un tiempo dado, ya sea el volumen por el tiempo, el área o por la velocidad. Los originales, los clásicos, los de la vieja escuela. Los contadores mecánicos han sido utilizados por muchísimos años y han sido lo suficientemente fiables para aún utilizarse en algunos casos en la actualidad. La mayoría funciona de la siguiente manera. Imaginémonos que tenemos una tubería aquí. Una tubería que está repleta de agua, por ejemplo. A esta tubería se le agrega un contador de caudal en esta parte, aquí con su relojito medidor. Si nosotros lo viéramos desde la parte transversal, es decir, desde la boquilla de la tubería, podríamos ver que adentro hay un juego de aspas formando una turbina o una hélice, con su relojito arriba del contador. Ahora, por ejemplo, dentro de los automóviles, nosotros tenemos un medidor que va midiendo. Tenemos dos medidores, la verdad varios, pero dos que vamos a ver el día de hoy, que sería primero el kilometraje. Kilometraje vendría siendo el que lleva el récord de los kilómetros avanzados por el carro desde que salió de agencia. Algo parecido se podría hacer con lo total del área de los contadores hidráulicos. Si lo tomamos de la siguiente manera, esos son los kilómetros totales recorridos por el carro y estos son los metros cúbicos, galones o litros totales que han pasado por el aspa desde que se ha instalado. Puede ser cualquiera de estas medidas. Ahora, para saber el instantáneo debemos recordar que el caudal puede ser tanto volumen por tiempo como puede ser la velocidad. Vamos a poner aquí velocidad por el área. El área transversal ya la sabemos porque es parte adaptativa del contador en sí. Recordemos que toda esta parte es extra, se conecta junto a otras dos tuberías, entonces el área ya viene predicha. Y lo que nos faltaría sería la velocidad. Pero recordemos cómo es el velocímetro dentro de los automóviles. Este registra las vueltas que ha dado las llantas, los neumáticos, y los transfiere con la misma fuerza de rotación, con la misma inercia que llevan rodando las ruedas, a lo que vendría siendo un mecanismo que nos muestra la velocidad en kilómetros por hora o ya sea en millas por hora. De la misma manera podríamos hacer el cálculo con los contadores cuando ya tenemos, por ejemplo, se usarían metros sobre segundo, ya tenemos la velocidad, ya tenemos el área, multiplicando ambas nos darían de nuevo el caudal instantáneo que hay dentro de la tubería. Contadores no mecánicos, contadores inteligentes, medidores digitales, no importa cómo los conozcas, son la siguiente evolución de los mecánicos tradicionales. En una época donde hasta los refrigeradores pueden conectarse al internet, no nos debería de impresionar que los contadores de agua también lo hagan.
enviando información en tiempo real. Los medidores inteligentes no tienen partes móviles como sus contrapartes, sino que se basan en mediciones con diferentes métodos como el magnetismo, el cual te explico a continuación. Vamos a ver aquí una tubería vista desde el lado diagonal. Lo tenemos aquí, a la cual se le adapta un medidor electromagnético. Aquí tenemos el medidor con todos sus botones, pantallas, etc. Vamos a verlo ahora de frente aquí. Adelante. Este sería de frente. Aquí estaría pasando todo el agua. Cada medidor electromagnético posee dos bobinas, una en la parte superior y uno en la parte inferior. Además de esto, a 90 grados de cada uno se colocan electrodos, los cuales pueden sentir voltaje, pueden medir el voltaje. Ahora, ya que tenemos la vista frontal, vamos a ver qué sucede al poner una vista lateral. La vista aérea, mejor dicho, vamos a tenerla aquí. Y aquí es donde están el medidor. Vamos a poner los electrodos a los lados. Y aquí recordemos que el agua posee partículas positivas. Vamos a poner las partículas positivas en color azul. Y tiene partículas negativas. Vamos a ponerlas en rojo. Los colores predilectos para el magnetismo. Ahora, ¿qué pasa cuando estos pasan por el medidor encendido? Recordemos que las bobinas al encenderse crean un campo electromagnético que corta la tubería y separa las partículas entre positivas y negativas. Obviamente todo este campo electromagnético es invisible para el ojo humano, no afecta en nada absolutamente al caudal en sí. Es una de las grandes ventajas de los caudales no mecánicos sobre los mecánicos. Recordemos que los mecánicos tenían la parte de adentro, tenían unas hélices que rotaban, estos reducían la velocidad, reducían el caudal, etcétera, etcétera. Ahora, cuando estos pasan por el medidor electromagnético, vamos a ver que las partículas positivas van a irse de un lado, en este caso el lado superior, el lado de la derecha, pongámoslo así, y luego regresan a mezclarse con las negativas porque ya no hay interferencia electromagnética. Luego las negativas van a pasar por el lado inferior o el lado izquierdo de la tubería y luego se vuelven a mezclar. Aquí en medio me dirás que no está pasando nada o no. Claro que sí, aquí está la bobina por la parte de afuera, la cual, como te dije, que era el campo electromagnético, y en medio está pasando, claro que está pasando energía, pero está pasando, está pasando agua, pero está pasando agua neutra, ni positiva ni negativa. Ahora, ¿qué pasa cuando esto sucede? Se crea una corriente. Los electrodos captan el voltaje que se crea, en este caso, por ejemplo, digamos que son 5 voltios, y esto es directamente proporcional al caudal creado. Como te he dicho, podrían ser litros sobre segundo, podrían ser galones por minuto o metros cúbicos por hora. Puedes mezclar todas estas cosas, pero básicamente así es como funcionan los medidores electromagnéticos, a diferencia de los medidores mecánicos. Y entonces, ¿qué aprendimos? Que los medidores o contadores de caudal, no importa si son mecánicos o no mecánicos, son esenciales en todo sistema de tuberías, que son un campo en constante evolución y que ahora más que nunca son una herramienta al tope tecnológico. Pequeños artilugios de la ingeniería moderna que nos ayudan día a día a que sí llegue ese chorro de agua a nuestra casa.